Presentando excusas, en este caso es que los días de hoy son de salas también acá, sala penal plena y especializada, y a veces se presentan cosas urgentes que uno debe atender. Bueno, nos encontramos reunidos dentro del caso radicado bajo el número 2011-20844, para hoy 4 de marzo de 2019 sobre las 9 de la mañana, como fueron citadas las partes, para dar a conocer la decisión por medio de la cual este tribunal resuelve el recurso de apelación promovido por la defensora de Martín Horacio Carrillo Gómez contra la sentencia condenatoria de trámite ordinario proferida el 9 de marzo de 2018 por el juzgado 13 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá por el delito de lesiones personales bajo la modalidad de dolo eventual dentro del asunto radicado contra Martín Horacio Carrillo Gómez, procedente del juzgado 13 penal municipal. Voy a hacer referencia a los aspectos más relevantes de la decisión que podrán conocer en detalle. Tiene 40 folios, no los voy a leer todos, pero hago referencia a los aspectos más relevantes. Por ahora, quienes han venido aquí a la audiencia, preséntese, empezando por Fiscalía, Ministerio Público, Defensa, víctimas. Gracias, señor honorable magistrado. En representación de la Fiscalía General de la Nación asiste Efraín Tobar Rodríguez, fiscal 192 local de la Unidad de Juicios. Cordial saludo, señor magistrado, y a toda la honorable audiencia. Ángela María Aranguren Calle, en representación de Jessica Eliana Cediel Silva. Cordial saludo para el señor magistrado y todos los asistentes a esta audiencia. En representación del Ministerio Público como agencia especial, Marlene Montoya Mogollón, Procuradora 354 Judicial Penal de Bogotá. Gracias. Muy bien. Su señoría, un cordial saludo para usted y a todas las partes intervinientes. Mi nombre es Gina María García Chávez y actúo como defensora suplente de Martín Horacio Carrillo Gómez. Muchas gracias. Señor Chávez. Sí, señor. Bueno, como les decía, voy a hacer referencia a los aspectos más relevantes de la decisión, no la voy a leer toda. ¿Alguna objeción por parte de lo que le estoy mencionando? Voy a hacer referencia, énfasis en los aspectos más relevantes de las consideraciones, porque la sentencia se la podrán conocer una vez que regrese a la Secretaría, luego calificará el juez. ¿Alguna objeción, Ministerio Público? Ninguna, señor magistrado. Víctimas y defensa. Sin objeción. Ninguna, señor juez. Señor magistrado. Ninguna, su señoría. Entonces tenemos acá la imputación fáctica. Se tiene que la señora Jessica Eliana Cediel Silva denunció al ciudadano Martín Horacio Carrillo Gómez, quien se desempeñaba como médico estético, por cuanto en el año 2009 le ofreció realizarle el procedimiento denominado, comillas, rehidratación glútea con ácido hialurónico y Hialucorp, consistente en la inoculación de la mencionada sustancia, y tras varios años de aplicación, cuando Cediel Silva se estaba sometiendo a una intervención quirúrgica para eliminar adiposidades de la parte baja de su espalda, con el cirujano plástico Oscar Tirado, este galeno se percató que la paciente tenía adherida en la región sacra una sustancia no identificada que, al ser retirada y enviada a estudios de patología, arrojó como resultado polímero silicona, lo que ocasionó deformidades en la espalda y glúteos de Cediel Silva, puesto que tuvo que someterse a otras 3 cirugías en las que en todo caso no logró retirarse el producto en su totalidad. Al ser valorada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se determinó una incapacidad definitiva de 25 días y como secuelas deformidad física que afecta al cuerpo de carácter permanente y perturbación psíquica permanente. La actuación procesal nos revela que el 25 de septiembre de 2014, en el juzgado 54 penal municipal con función de control de garantía, se llevó a cabo la audiencia de imputación. En desarrollo de la misma, se atribuyó a Martín Horacio Carrillo Gómez el delito de lesiones personales dolosas, artículos 111, 112, inciso primero, 111, inciso primero, 117, 22 y 29 del Código Penal, cargos que no fueron aceptados. El escrito de acusación se radicó en el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio el 18 de diciembre de 2014. Luego se adelantó el juicio, se practicaron las pruebas que todas las partes conocen, se presentaron las hipótesis delictivas y las de defensa, y el juez resolvió con sentido de fallo condenatorio, que tomó la decisión que expuso y que ha sido impugnada. Las consideraciones del tribunal.
Atendiendo las alegaciones del impugnante que delimitan el tema para la segunda instancia en cuanto que propone la absolución de su defendido, porque a su entender en sede de juicio oral no se demostró que el inculpado hubiese querido causar el daño en la humanidad de Jessica Cediel o que hubiese vulnerado los estándares de calidad que se requerían en el procedimiento médico que se le realizó, y que los responsables de ese daño y la víctima son el INVIMA y el laboratorio distribuidor del medicamento Yalucor, será pertinente abordar varios temas. En ese sentido, la Sala abordará los temas de la ocurrencia de la conducta en cuanto punible desde los aspectos objetivos hasta la naturaleza subjetiva, que es donde se ha centrado el debate de la impugnación por la exigencia legalmente dolosa de la conducta del acusado en la asunción de un saber razonablemente comprendido en sus probables consecuencias, pero menospreciándolas o dejándolas a la simple causalidad. Artículo 111, 112, inciso primero, 113, inciso primero, 115, inciso segundo, 117, 22 y 29 del Código Penal, de donde se determinará si resulta adecuada la ponderación que de las pruebas practicadas en el juicio oral realizara el ACUO y si las mismas se estiman suficientes para declarar responsable o no a Carrillo Gómez por el delito de lesiones personales a título de dolo eventual, en perjuicio de la señora Jessica Eliana Cediel Silva, todo con sustento en el artículo 381 del procedimiento penal, en cuanto requiere conocimiento más allá de toda duda del delito y de la responsabilidad penal del acusado para proferir una sentencia de condena. Lo anterior, sin perder de vista que los medios de conocimiento solo son aquellos que se han producido como pruebas dentro de la audiencia pública, donde la inmediación es fundamental, según deriva del artículo 16 de la Ley 906 de 2004, atendiendo las estipulaciones acordadas por la Fiscalía y la Defensa. Las alegadas inferencias que no tengan soporte verificable en el modo de producción testimonial y documental, dado que las objeciones al conocimiento de los testigos deben realizarse al tiempo de la dicción y no a distancia de las mismas. Ello porque en todo caso las partes acordaron a través de las estipulaciones tener por probado que Carrillo Gómez era médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander en el año 1996, que fungía como representante legal de la Sociedad Martín Carrillo Medicina Estética Limitada en liquidación, que no pertenecía a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que estaba plenamente identificado y que el informe pericial de laboratorio evidencia traza número 2012-026-507 del 21 de septiembre de 2012, suscrito por el galeno Jairo Peráez Rincón, adscrito al Grupo de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, arrojó como resultado que las muestras tomadas de la humanidad de la víctima, así como del frasco con etiqueta y Yalucor, corresponden al polímero silicona. De las lesiones en la denunciante. En el juicio logró determinarse que en la humanidad de Jessica Cediel se produjeron unas lesiones de orden físico descubiertas en junio de 2011 y al parecer unas de orden psíquico por la inoculación que se le realizara en el año 2009 del producto Yalucor en el área de sus glúteos, que fueron descritas por médico del Instituto de Medicina Forense Giovanna Lisa Taralo Romo, tras revisar las historias clínicas de la examinada emitidas por el procesado, los médicos cirujanos plásticos Óscar Tirado e Iván Santos, así como al analizar el informe de resonancia magnética que se realizó así. Examen físico, cicatriz vertical 3.8 por 0,3 centímetros en región interglútea, eritematosa ligeramente engrosada, no ostensible, cicatriz de 1 por 0,5 en región lumbar, línea media ligeramente engrosada e hipopigmentada, no ostensible. 3. Refiere disestesias en región lumbar y paralumbar, no se palpan masas, se evidencian las fosetas lumbares, no asimetrías glúteas ni alteraciones morfológicas significativas. Conclusiones: mecanismo causal químico, incapacidad médico-legal definitiva, 25 días, secuelas médico-legales, deformidad física que afecta al cuerpo de carácter transitorio. Sobre ello no habría discusión, pues con suficiencia y sin objeción de la defensa se dilucidó que con los testimonios de otro médico con especialidad en cirugía plástica, Óscar Tirado e Iván Santos, quienes intervinieron a partir del año 2011 a Jessica Cediel en por lo menos 2 oportunidades para extraer de su región sacra y de la zona de los glúteos, que en esas partes del cuerpo de la víctima se encontraba adherido un material plástico que le fuera inoculado por Carrillo Gómez en marzo de 2009. Luego no queda duda que se presentó en el cuerpo de la denunciante un daño detectado casi 2 años después de un procedimiento estético.
Ahora, acerca de las lesiones de orden psíquico que le fueron determinadas por parte de la psiquiatra Nancy Esther de la Hoz Matamoros, adscrita al Instituto de Medicina Legal, quien conceptuara en el año 2014 que la señora Cediel presentaba, comillas, perturbación psíquica de carácter permanente como consecuencia de los hechos investigados, cierra comillas, puesto que en su concepto la víctima desarrolló un, comillas, cuadro clínico crónico de características ansiosas y depresivas, cierra comillas, por el daño que le ocasionó a su imagen por el procedimiento que se le sometió con Carrillo Gómez. Es una conclusión que se objeta por la defensa. Lo aducido porque a través de un testigo de refutación, el psicólogo Juan José Cañas Serrano, en sus alegatos conclusivos y como sustento de la apelación, se cuestiona que la valoración realizada por la psiquiatra de medicina legal cuenta con múltiples errores metodológicos y que además existe duda con respecto al carácter permanente reconocido en la perturbación. Ello teniendo en cuenta la historia mediática de Cediel, que ha reflejado su ascenso en las esferas personales y profesionales de una forma considerable, que dice en relación directa con el sentimiento de autoestima de la denunciante, allende la trascendencia real de los hallazgos de la sustancia que le fuera aplicada y su actual apariencia y conformidad física. Con todo, lo cierto es que determinada la afectación en el cuerpo de la señora Cediel, las lesiones objetivamente sí tienen correspondencia en las normas aducidas, quedando el aspecto de la condición subjetiva del actor o el acusado Martín Horacio Carrillo Gómez, que pasamos a considerar en la asunción dogmática cuestionada desde el principio de la imputación. Entonces no tenemos duda que salen unas lesiones con ocasión del hallazgo de la sustancia. Tratamos ahora el aspecto del dolo eventual, que es donde se genera el mayor reproche a la decisión. De conformidad con lo señalado por la instancia y con las probables y cuestionadas por la defensa secuelas de orden psíquico que se determinaron en el caso de Jessica Cediel, resulta pertinente discernir lo siguiente acerca de la acción constitutiva de dolo eventual en la comisión de la conducta por la que resultó condenado el médico Martín Carrillo, que critica el recurrente a la Fiscalía y a la juzgadora a instancia, adecuaron al acomodo por el paso de los días y para no declarar la caducidad de la acción penal. Esta modalidad de acción, el dolo eventual, conforme a la dogmática del delito actualmente vigente, se concentra en lo que fue la capacidad de entendimiento y comprensión del actor a ciencia y paciencia de un saber indiscutible, en este caso del producto que utilizaba y sus eventuales consecuencias. Tal ingrediente subjetivo es fundamental en la predicación de esta clase de conductas, cuyo examen es anterior a las incidencias procesales de la vigencia de la acción penal. En esto radica el respeto al principio de legalidad imperante tanto para la Fiscalía como para los jueces. Lo dicho porque la segunda parte del Canon 22 de la Ley 599/2000 consagra el dolo eventual así, comillas, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar, cierra comillas. De manera que en esta modalidad el autor no quiere directamente la realización del resultado lesivo, pero se lo representa como un resultado probable, y aunque no desea que se realice, está dispuesto a aceptarlo si se ocasiona. En otras palabras, que el acusado Carrillo Gómez, a sabiendas de que aplicaba silicona líquida a su paciente, no esperaría que se afectara su cuerpo y que si llegara a producirse, sería simple casualidad, como esbozó la instancia en algunas rutinarias expresiones de la doctrina, eco del texto de la norma, dejar la producción del resultado librada al azar. O lo que sería igual, que la probable causación del resultado dañino no detiene su actuar, asumiendo así las consecuencias de su conducta. Remitimos al radicado a Auto Penal 765 de 2018, radicación 51038 de la Corte Suprema Casación Penal. A su vez, debe recordarse que la codificación del 80, figura del dolo, estaba prevista en el artículo 36 de una forma diversa a la actual. En esa normatividad se señalaba que la conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando la acepta previéndola al menos como posible, consolidándose así la teoría de la voluntad del consentimiento, de la aprobación, en virtud de la cual lo que diferencia el dolo eventual de la culpa con representación es que el autor aprueba la posibilidad del resultado concediéndole preeminencia al factor volitivo. Ya en la Ley 599 del 2000, el artículo 22 señala entonces también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar, constituyéndose de esa forma la teoría de la probabilidad o de la representación.
en donde lo determinante es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor, esto es, haber actuado y pese a ese conocer el peligro específicamente realizable innato en su acción. En este sentido, pues se cita para el entendimiento de los que van a leer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, radicado 32964, 25 de agosto de 2010, radicado auto penal 765 de 2018, radicado 51038. Es decir, dejar la no producción del resultado al hacer implica, por su parte, que el sujeto decide actuar o continuar actuando, no obstante haberse representado la existencia en su acción de un peligro inminente y concreto para el bien jurídico y que lo hace con total indiferencia por el resultado, por la situación de riesgo que su conducta genera. Tenemos también el radicado en el 2010 32964 del 25 de agosto y también radicado 45008 de 2015 del 16 de diciembre. Temas estos que han interesado justamente a la doctrina, en la doctrina jurídica y que por eso se traen a colación en esta sentencia. Luego miramos a partir de estos precedentes y la comprensión en cuanto que el autor de la conducta ha debido representarse por lo menos un resultado dañoso en el cuerpo de la víctima, vamos a ver la situación desarrollada por Carrillo Gómez en el procedimiento denominado hidratación de glúteos con hialucor en el caso de la paciente Jessica Cediel. Revisando detenidamente los registros de audio y video de las extensas sesiones de juicio oral, esta sala dilucida que entre el acusado y Jessica Cediel existía no solo una relación médico-paciente, sino que eran íntimos amigos, comillas, ello por el mismo testimonio de la víctima, quien relató que Martín Carrillo era su confidente, que le realizó innumerables procedimientos médicos estéticos, entre los que se cuentan varios tratamientos faciales y corporales, y que por la confianza que se tenían mutuamente, ella no agendaba citas con el galeno, sino que llegaba directamente al consultorio, que todo se manejaba en un ambiente de informalidad, versión que coadyuvada por las asistentes del médico Liliana Pinillos Bernal y Diana Magnolia Sánchez Casas, y por el mismo procesado, quien renunció a su derecho a guardar silencio, rindió testimonio en su propio juicio, deponiendo sobre la estrecha relación que tenía con Cediel, quien además era imagen publicitaria de su consultorio. Fue así como Carrillo Gómez entabló la conversación con Jessica Cediel en relación con las bondades del procedimiento para el aumento de glúteos, indicándole que ya lo había practicado en varias personas, incluso a él mismo, señalándole que se trataba de la aplicación del producto Hialucor, que era ácido hialurónico, medicamento que sería absorbido por el organismo en un lapso aproximado de 6 a 18 meses, aceptando ella la práctica del procedimiento, además porque el galeno no le cobró por ese servicio, ya que lo que pretendía era publicidad para captar potenciales clientes. Y a juicio de esta sala, esto no comporta una manipulación del médico, como lo ha resaltado la Fiscalía y la apoderada de la víctima, pues ha de tenerse en cuenta que la denunciante contaba para la época de los hechos con 27 años de edad y que no era la primera vez que se intervenía quirúrgicamente para mejorar su apariencia, que según se constata en su historia clínica, expedida por el cirujano plástico Iván Santos, la quejosa ya se había realizado una mamoplastia de aumento alrededor del año 2005. Eso quiere decir que se sometió en forma voluntaria a la inoculación del ácido hialurónico, que además aceptaba el ofrecimiento de Carrillo, de manera que si esta es la realidad probatoria, no encontramos razonablemente por qué pudiera pensarse en que con esa actuación pretendiera causarle un daño, o que decididamente se lo representara racionalmente. Está todo en el entendido que la sustancia aplicada era una y no la otra, que le fue hallada, aspecto del que hablaremos luego, siendo importante ahora auscultar lo del consentimiento de la paciente que se ha utilizado como el ácido indiciario de orden subjetivo. Veamos, como un acto indiciario de orden subjetivo. Miramos primero el aspecto de la relación médico-paciente. ¿Qué venía aplicándole, cuánto tiempo, las circunstancias en que ello accedió y que ello ocurrió y cómo se estaba hablando de una sustancia específica y no de otra para la representación mental? Luego miramos entonces lo relacionado con el consentimiento informado, que fue donde la instancia toma un indicio para atribuir la responsabilidad. Ha de señalarse que aunque se aportó la historia clínica de Jessica Cediel emitida por el Consultorio de Medicina Estética Dr. Martín Carrillo Gómez, existe la constante tanto en el procedimiento denominado megaliposol
practicado el 17 de enero de 2009, como el de rehidratación de glúteos con Liarucop, de 20 de marzo de 2009, de unas constancias referidas a la negativa de suscripción del consentimiento informado por parte de la denunciante, así como a la negativa de la toma de fotografías, aludiendo a mantener su privacidad y a la relación de amistad que tenía con el tratante. Cediel manifestó categóricamente en el juicio oral que nunca le pusieron de presente esos consentimientos informados, que la realidad es que no se habría negado a firmarlos, y por su parte tanto el acusado como quienes le asistían en los procedimientos de consultorio como en la parte administrativa refirieron que el caso de Jessica era particular, pues como era una figura pública, aunado a que más que una paciente regular se trataba de una amiga íntima del médico, siempre se negó a suscribir el referido consentimiento y a que se le tomaran fotografías. Pues bien, sea cual sea la razón, lo que sí pudo determinarse es que al momento el consentimiento era correspondiente en la señora Cediel para que Carrillo Gómez le aplicara la sustancia. Nada hay que permita siquiera suponer que sería contrario por no haber firmado los documentos. Por eso, si no se deja de lado que los diálogos sobre la sustancia que ayudaría comenzaron en el 2008 y terminaron con la intervención efectiva en el 2009, es viable asentir que sí le explicó a Cediel de qué se trataba el procedimiento, cuál era el producto que le aplicaría, qué cuidados debía tener después de la inoculación y qué podía esperar como probables resultados, pues de ello dio cuenta la víctima de forma detallada en su declaración, estableciendo que contaba honestamente lo que sucedió para que la justicia decida. Algo más. En relación con el consentimiento informado, la resolución número 13437 de 1991 del anterior llamado Ministerio de Salud, que consagra como derecho del paciente que él, sus familiares o representantes en caso de inconsciencia o minoría de edad consientan o rechacen estos procedimientos dejando expresa constancia, ojalá escrita, de su decisión, cierra comillas. Allí se consagra un derecho para el paciente y una correlativa obligación para el médico que deje constancia expresa de la aceptación o rechazo del procedimiento por parte del paciente o de sus familiares, en caso de que él esté inconsciente o sea menor de edad. Aún más, la disposición exhorta, no obliga, a que de esa decisión quede evidencia por escrito. El espíritu del precepto es claro, no imponer una obligación de extender una formalidad escrita, sino simplemente sugerirla o desearla. En definitiva, esa disposición no impone formalidad alguna para el otorgamiento del consentimiento por parte del paciente, pues al no poder catalogarse como una obligación, no es una exigencia para el médico, sino simplemente una opción que si la acoge podrá quizás tener consecuencias en el campo probatorio. Por su parte, el decreto 3380 de 1981 dispone que el médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla. Aquí, indiscutiblemente, se impone una obligación al médico en lo que se refiere al aspecto de riesgo previsto y además se precisa que la constancia debe hacerse en la historia clínica. Esa constancia alude solamente a la ocurrencia del hecho de la advertencia del riesgo previsto, pero no a que se señalen los riesgos realmente informados, tampoco se exige la firma del paciente. De ese modo el médico suscribirá la constancia cuando estime subjetivamente que ya cumplió con su obligación de informar el riesgo previsto. Ahora, a lo anterior, el Consejo de Estado ha indicado que el consentimiento informado que exonera no es aquel que se otorga en abstracto, sino el proferido a los riesgos concretos de que cada procedimiento, sin que sea suficiente, por otra parte, la manifestación del galeno en términos científicos y complejos de las terapias o procedimientos que deberá someterse el paciente, sino que deben hacerse inteligibles para que conozca ante todos los riesgos que el procedimiento específico implica y así pueda expresar su voluntad de someterse al tratamiento o procedimiento. Cierra comillas. Sentencia Consejo de Estado, radicado 2006-017-2401 del 26 de octubre de 2018. Así las cosas, puede advertirse de la historia clínica de Cediel que Carrillo le indicó efectos secundarios, comillas, dolor al momento de la aplicación ya que requiere el uso de agujas, eritema y equimosis o morados que pueden aparecer por el hecho de usar agujas por infiltración, complicaciones, hematomas en las zonas de aplicación o infecciones en el caso de malos cuidados y no seguimiento de las recomendaciones dadas en la consulta, cierra comillas. Esto aparece en la audiencia y acreditado al folio 146, cuaderno número 2.
Se colige de las propias manifestaciones de Cediel en el desarrollo del juicio oral que, de acuerdo con la fidelidad de sus recuerdos, en la honestidad intelectual que se le reconoce, de hecho coincide en lo fundamental con las del propio acusado, pues han indicado que Carrillo Gómez sí le explicó a Jessica qué procedimiento iba a realizar, para qué servía, en qué parte de su humanidad lo iba a inocular, y ello resulta obvio si se considera que no mucho tiempo después, como admitió la víctima, su hermana Melissa asistió al consultorio del acusado y se practicó el mismo procedimiento, lo que no hubiese ocurrido si se tratara de un galeno que no le inspira confianza, tanto en lo personal como en lo profesional, o si no le hubiera explicado cómo se desarrollara el procedimiento o qué resultados obtendría del mismo, de modo que la significancia del llamado consentimiento informado que analizó diversamente la instancia en esta sede de impugnación no es compartido, pasando entonces a la asunción de aquello en lo que pudiera derivar un saber del acusado pertinente a un conocimiento doloso al tiempo de intervenir su amiga la señora Cediel. De las competencias académicas y profesionales que tenía Carrillo Gómez para inocular el Yalucor. En el desarrollo de la fase probatoria del juicio, la Fiscalía intentó demostrar que Martín Carrillo Gómez no estaba facultado para realizar el procedimiento de inoculación de ácido hialurónico para la hidratación de glúteos en ninguna persona por el hecho de tratarse de un médico general sin la especialidad de cirugía plástica. Para esta pretensión se valió de los testimonios de los cirujanos plásticos Óscar Tirado e Iván Adolfo Santos Gutiérrez, tratantes de Cediel a partir del año 2011, quienes realizaron intervenciones en su humanidad para intentar extraer el material silicona líquida que le fuera hallado en la paciente por el primero de los tratantes, al realizarle una lipoaspiración e inyección de su propia grasa en los glúteos, para lo que fue contratado por la aquí denunciante en esa anualidad, así como con los testimonios de la delegada de la Secretaría de Salud, Marta Judith Fonseca Suárez, y la delegada del Ministerio de Educación, Nancy Consuelo Cañón Suavita, y de otro cirujano plástico, el doctor Felipe Kochman Sancas, experto en halogenosis y alotrogénica, diagnóstico con el que se describe la afectación física que sufrió la corporalidad de Jessica Cediel con la inoculación de lo que resultó ser silicona líquida. En este devenir a tono con lo que pergeñó la instancia, habrá de resaltarse que como conceptuaron de forma clara y extensa los testigos de cargos antes anunciados, que se desempeñan en la especialidad de cirugía plástica, quienes dieran cuenta de sus conocimientos en la materia y lo que encontraron objetivamente en la paciente en el año 2011, la realidad para la época de los hechos 2009, era que las únicas dos especialidades que se encontraban reguladas por el Ministerio de Educación Nacional y que requieren en el campo de la práctica médica que el galeno haya cursado una especialidad son la radiología y la anestesiología. Y en este sentido, si un médico general, esto es, sin una especialidad en específico, decide practicar una cirugía a corazón abierto o en el cerebro, nada le impide desde lo legal practicarla. Ahora bien, como estipulación se aportó al juicio la certificación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que certifica que Carrillo Gómez es médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, graduado en el año 1996. También se determinó que cursó estudios de maestría en Medicina Estética en la Universidad de las Islas Baleares y en España, título que obtuvo el 15 de febrero de 2007 y que presentó ante el Ministerio de Educación Nacional para ser convalidado, sin haber obtenido lo pretendido por cuanto por medio de las resoluciones 1003 del 27 de febrero de 2008 y 7099 del 21 de octubre de 2008, el Ministerio sostuvo que los créditos académicos cursados no eran similares al programa de educación superior en el área de la medicina que se ofrece en Colombia. Empero, ello no implica que Carrillo Gómez no haya obtenido las competencias para desarrollar con mayor experticia su labor en el área estética, pues como indicó el médico, la médico egresada de la Universidad Juan N. Corpas, Claudia Cecilia Delgado Delgadillo, especialista en medicina familiar integral, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, especialista en antienvejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorada en educación de la Universidad Santo Tomás, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Juan N. Corpas, coordinadora de posgrados médico-quirúrgicos de esa institución, investigadora y directora del Laboratorio de Farmacología Vegetal, docente de la Universidad del Rosario y paraacadémico del Ministerio
Ministerio de Educación, fue delegada por la Universidad Juan N. Corpas para iniciar el proyecto de especialización en medicina estética y en esa labor tuvo que buscar los docentes más idóneos para ese proceso, señalando que buscó a los mejores médicos estéticos del país, entre ellos a Carrillo Gómez, quien por su gran experticia superó el proceso de selección nombrándosele como profesor adjunto de la universidad. Así, relató la testigo, analizó todas y cada una de las competencias cursadas en los estudios realizados por el acusado fuera del país, tanto en España como en los Estados Unidos, en el área de la medicina estética, dando cuenta de las calidades académicas y profesionales que ubicaban a Carrillo, no como un médico general sin mayor experticia en la práctica de procedimientos estéticos, sino como un profesional idóneo del que incluso fue su paciente, y específicamente para el mismo procedimiento acá cuestionado, la inoculación del ácido hialurónico Yarucorp en sus glúteos. Ahora bien, ¿era la inoculación del ácido hialurónico para la hidratación de glúteos un procedimiento complejo que debiera ser practicado en exclusiva por un cirujano plástico? Revisados con detenimiento los 5 testimonios médicos de ponentes en juicio, testigos de cargos y descargos, entre ellos la especialidad de cirugía plástica, Tirado, Santos, Koisman, y 2 expertos de medicina estética, Delgado y Carvajal, la sala observa que coinciden en lo fundamental respecto al procedimiento que se practicó a Jessica Cediel y otras 68 pacientes en el caso de la práctica médica de Carrillo Gómez, esto es, que se trataba de múltiples inyecciones intramusculares en el área de los glúteos con la sustancia, que no se requería anestesia general, que se podía practicar en un consultorio debidamente habilitado por la Secretaría de Salud, que es de los denominados tratamientos mínimamente invasivos y que no incapacitan al paciente, ni siquiera requieren reposo de su parte, sino únicamente utilizar una faja de compresión y asistir a controles para verificar el éxito del procedimiento, pues lo que se esperaba era que al tratarse de ácido hialurónico el producto se reabsorbiera en un lapso relativamente corto. Se colige entonces que por la profesión y estudios adicionales realizados por el médico Carrillo Gómez, quien además tenía un consultorio debidamente avalado para procedimientos de medicina estética, como señaló la testigo de cargo Marta Judith Fonseca Suárez, delegada de la Secretaría de Salud, el acusado estaba facultado no solo profesionalmente sino administrativamente para inocular el ácido hialurónico en los pacientes. Finalmente, aunque los cirujanos plásticos testigos de cargos indicaran en sus declaraciones que preferían para el aumento del volumen de glúteos realizar implantes de silicona como los que se usan en las mamas o inocular grasa autóloga del mismo paciente para evitar complicaciones, ello no implica que sean los 2 únicos métodos autorizados, sino que son los que estos especialistas prefieren, puesto que al unísono resaltaron que esa es una postura propia de la Sociedad de Cirugía Plástica en Colombia y que no hay regulación legal respecto, siendo necesario entonces verificar si probatoriamente es sostenible que el acusado tenía suficiente comprensión de que la sustancia que aplicó a su amiga Jessica Cediel en realidad era silicona líquida y no Hialucorp, que es donde deriva la exigencia dogmática del saber para la imputación del dolo eventual en razón del resultado que le era previsible. Es decir, requerimos dentro de la verificación procesal que él tuviera conocimiento que lo que estaba aplicando era otra cosa y no el Hialucorp. 3.3. De la obtención y el uso del Hialucorp por parte del acusado. Resulta pertinente para la sala efectuar un análisis de trazabilidad de la forma en que Carrillo Gómez obtuvo conocimiento de la existencia de ese medicamento y cómo resultó obteniéndolo para inocularlo en 68 pacientes, como señalara en su testimonio. Lo que se constató además por la declaración de la investigadora de la defensa, Karen Natalia Tarero, que en un informe del investigador de campo rendido el 25 de mayo de 2015 señaló que revisó una de las historias clínicas de las pacientes que fueron inoculadas para la sustancia entre los años 2007 a 2010 por parte de Carrillo Gómez. Indicó el acusado que obtuvo conocimiento de la existencia del producto Hialucorp desde mucho antes de inocularlo a Cediel por parte de Gloria Bejarano, representante legal de la empresa Aesthetic Clark, su proveedora de otros medicamentos, toxina botulínica y mesoterapias, quien le exhibió el registro sanitario otorgado por el INVIMA para su uso. Señaló igualmente que se comunicó directo con la firma Medical Advanced Systems, establecida en Cali, única importadora del Hialucorp, autorizada por el INVIMA, siendo atendido por uno de los representantes de la empresa, Omar de Jesús Agudelo, quien le explicó las bondades del producto y quien incluso lo contactó con un médico que ya lo inoculaba en esa ciudad, razón por la que Carrillo se desplazó a Cali para constatar el manejo clínico del Hialucorp.
Indicó que hizo que uno de sus colegas se lo aplicara a él mismo en los glúteos, pues tenía que conocer bien el producto, qué sentía, sus efectos adversos y mecanismos de acción, y que al evidenciar que contaba con registro sanitario, empezó a aplicarlo en sus pacientes, explicándoles que en un término aproximado de 18 meses el cuerpo lo reabsorbía. Este es un hecho relevante, no objetado por la Fiscalía en el juicio oral, que se opone a la presunción de un saber malicioso de la clase de sustancia y la aplicación en sus pacientes, despreciando razonablemente sus eventuales efectos perniciosos en la salud. No puede dejar de observarse otro aspecto relevante de ese saber, pues explicó el procesado que la red de distribución autorizada en Bogotá por parte de Medical Advanced System estaba en cabeza de Jorge Castellanos Félix, quien despachaba directamente el producto Yarucor a la firma Aesthetic Clark, proveedora de Carrillo Gómez. Luego, las manifestaciones del acusado se constataron con los testimonios de Carlos Fernando Castellanos, esposo de Gloria Bejarano, representante de Aesthetic Clark, y Jorge Castellanos Félix, distribuidor autorizado en Bogotá del Yarucor, por parte del importador Medical Advanced System, quienes depusieron que el Yarucor venía de Cali en frascos de color ámbar en presentación de hasta 250 centímetros o mililitros, debidamente sellado y con etiqueta que contenía el número del lote, la fecha de vencimiento y el registro de sanitario del INVIMA, y que ese era el producto que se le vendía al médico Carrillo por valor aproximado de 650.000 pesos, no de 250.000 como indicó erradamente la instancia, llevándoselo directamente a su consultorio, precio que resulta acorde con lo que se conseguía habitualmente en el mercado, pues el mismo testigo, doctor Iván Santos, declaró que el Yarucor se conseguía en el mercado por valor que oscilaba entre 700.000 y 1 millón de pesos. Por tanto, lo que aparece probado es que Martín Carrillo adquiría la sustancia conocida como Yarucor por parte del distribuidor autorizado por el importador Medical Advanced System. En este orden, habiéndose constatado que el acusado tenía las competencias académicas y profesionales para realizar la inoculación del Yarucor en sus pacientes, que el procedimiento no estaba restringido o prohibido para obtener mayor volumen en los glúteos, que lo realizó en un consultorio debidamente avalado por la Secretaría de Salud para procedimientos de medicina estética y que lo adquiría de la empresa autorizada para su importación, queda por analizar si Martín Carrillo podía tener conocimiento diferente en relación con la sustancia que finalmente resultó en el cuerpo de su paciente como silicona líquida, y si en ello no influía el control y registro del INVIMA con relación a esta sustancia. Se parte del hecho que el contenido de esos frascos provenía de la ciudad de Cali por parte de la empresa importadora Medical Advanced System, y todo indica que no contenía ácido hialurónico sino silicona líquida, como arrojaron los resultados de la patología realizada a la sustancia extraída de la humanidad de la víctima, y el frasco allegado por el procesado con la etiqueta Yarucor, sustancia finalmente hallada que no fue reabsorbida en el cuerpo humano y de la que vale la pena traer a colación la forma expresa, los hallazgos en el estudio de patología realizado por medicina legal, se recuerda, comillas. El material contenido en los tejidos blancos, tanto del frasco como de los bloques de parafina, corresponde a silicona. Desde el punto de vista químico, un biopolímero es un compuesto de alto peso molecular obtenido a partir de materiales biológicos, y en este sentido el ácido hialurónico es un biopolímero, mientras que la silicona líquida no lo es. Con relación a lo encontrado en las muestras analizadas, todas corresponden a silicona, la cual es un polímero obtenido a partir del silicio, material inorgánico componente principal de la arena. Es imposible que el ácido hialurónico producido o implantado en el cuerpo humano se transforme en silicona. La principal razón de ello es que en la molécula de ácido hialurónico no existen átomos de silicio. Este concepto aparece también incorporado dentro del cuaderno original, la folio 255-257. El informe del laboratorio de medicina legal suscrito por el forense Jairo Peláez Rincón. En ese entendido, y lo que traducen las pruebas allegadas, no podemos inferir algo diferente, sino que la sustancia que contenía el Yarucor no se correspondía con el ácido hialurónico, sino con silicona líquida, y por esa misma vía de la trascendencia probatoria, resulta la sala ciertamente dudable, con las pruebas que tenemos, inferir con probabilidad de verdad que Martín Carrillo tenía conocimiento de que la sustancia que estaba aplicando en realidad era otra, y más
distante en la construcción probatoria que podía representarse que era sustancia fraudulenta a partir de los registros del INVIMA y de las restricciones de aplicación en pocas cantidades para tratamientos faciales y no corporales, y que aún así dejó los nefastos resultados que podían producirse a Jessica Cediel librados al azar, como expuso la Fiscalía, la apoderado de la víctima y en parte la instancia, al condenarlo bajo la modalidad eventual del dolo, temas que abordaremos luego. La actuación del INVIMA, del importador Medical Advanced System en relación con el registro sanitario del Yarucor. La actividad en el INVIMA. Teniendo en cuenta que el ACUO únicamente hizo referencia a la actuación del INVIMA para señalar que el médico acusado estaba en la obligación de estar pendiente de las alertas sanitarias de los productos que aplicaba y de las modificaciones en las representaciones y usos del Yarucor que se anunciaban en la página de internet del instituto, es preciso para la sala determinar todos y cada uno de los procesos administrativos que se surtieron para esta entidad, respecto de la que la defensa del procesado predica el principio de confianza y no como erradamente lo entendió la instancia en relación con los distribuidores del Yarucor, desde la concesión del registro sanitario concedido a los señores Abelardo Guerrero Pastés y Aldemar Pérez para la importación y venta del dispositivo médico desde Italia para los años 2007 a 2010, y no como equívocamente lo señaló que refirió que la importación se realizaba desde Alemania, pues como veremos, ello solo ocurrió a partir del mes de marzo del año 2010. La resolución 2007-01-4920 del 18 de julio de 2007 concede registro sanitario por el término de 10 años al producto ácido hialurónico Yarucor con el tipo de registro importar y vender a Abelardo Guerrero Pastés, propietario del establecimiento de comercio American Medical System Aesthetic con domicilio en Cali Valle. Se indica que el fabricante es Fidia S.p.A. con domicilio en Italia. Se señala que es un dispositivo, comillas, invasivo quirúrgico implantable de riesgo 3, y en su composición se indica ácido hialurónico estabilizado, cloruro de sodio, fosfato monobásico de potasio, fosfato de sodio hidratado, agua para inyección. Como presentación comercial se anuncia jeringa de vidrio, 2 mililitros y empaque individual, para darle forma al contorno del rostro, es decir, para lograr unos pómulos o un mentón más pronunciado. Luego viene la resolución 2007-016830 del 9 de agosto de 2007, por medio de la cual se modifica la resolución 2007-014920 del 18 de julio de 2007, autorizando las siguientes presentaciones comerciales: jeringa de vidrio 2 mililitros, 50 mililitros, 250 mililitros, empaque individual. Además se amplían los usos del producto si se utiliza para darle forma al contorno del rostro, es decir, para lograr unos pómulos o un mentón más pronunciado y contorno del relleno muscular. Luego viene la resolución 2008-005859 del 7 de marzo de 2008, por medio del cual se modifica la resolución anterior, o sea, la 2007-014920, en el sentido de autorizar cambio de titular de importador de registro Aldemar Pérez, propietario del establecimiento de comercio denominado Medical Advanced System, de domicilio en Cali, y la adición de la marca Bellafort. Luego la resolución 2008-012-356 del 13 de mayo de 2008, que ordena la revisión de oficio del producto ácido hialurónico Yarucor Bellafort, cuyo titular es Aldemar Pérez, propietario del establecimiento de comercio denominado American Advanced System, con domicilio en Cali Valle, teniendo en cuenta el uso de relleno muscular y las presentaciones en grandes volúmenes. La resolución 2008-025-274 del 11 de septiembre de 2008, por medio de la cual se modifica la resolución 2007-014-1920 del 18 de julio de 2007, en el sentido de excluir algunas de las presentaciones comerciales autorizadas, y en adelante solo se autoriza la jeringa de vidrio 2 mililitros, empaque individual. Resolución 2008-028-468 del 7 de octubre de 2008. Tenemos resolución también 2008-017-568 del 1 de julio de 2008, resolución número 2008-035-298 del 3 de diciembre de 2008, resolución número 2010-059-34 del 17 de marzo de 2010, resolución número 2010-022-244 del 22 de julio de 2010, por medio de la cual se modifica la 2007-14-920 del 18 de julio de 2007 en el sentido de autorizar adición de la presentación comercial jeringa de vidrio de 5 mililitros y estuche por 10 jeringas de 5 mililitros y excluir al fabricante Fidia S.p.A. Luego viene la resolución 2008
11-047-948 el 9 de diciembre de 2011, por medio del cual se cancela el registro sanitario INVIMA 2007 DM 00814 correspondiente al producto ácido hialurónico Yarucor Bellafort, cuyo titular es Aldemar Pérez, propietario de establecimiento de comercio denominado Medical Advanced System, con domicilio en Cali, Valle, modalidad importar y vender, considerando que, como según el artículo 46 del decreto 4725-2005, la no comercialización dentro del término de 36 meses contados a partir de la vigencia del registro sanitario que permite la comercialización de un dispositivo médico, da lugar a la cancelación automática del mismo, y teniendo en cuenta que, consultado el Ministerio de Industria y Turismo en relación con los registros de importaciones del establecimiento Medical Advanced System, del establecimiento American Medical System, de propiedad de Aldemar Pérez y Abelardo Guerrero Pastés, respectivamente, estos no aparecen en las bases de datos ni están inscritos en el sistema BUCE como pide el Ministerio para poder importar o dar poder para que lo hagan a nombre de ellos. Se puede inferir que desde la fecha de la concesión de registro no se ha importado el producto, y este hecho implica que no se estaba comercializando en forma lícita en el país. Ha de señalarse entonces que el testimonio rendido por Juliet Montaño Yaruro, delegada del INVIMA, dio cuenta de estas resoluciones, puesto que procedió a la lectura de cada una y así se incorporaron como evidencia documental de la Fiscalía. Sin embargo, extraña el hecho que, aun cuando la funcionaria manifestó que el médico Martín Carrillo en el año 2011 denunció lo que estaba ocurriendo con el Yarucor para el caso de Jessica Cediel y haya advertido que se trataba de un producto fraudulento, la motivación de la resolución por medio de la cual se procedió a la cancelación del registro sanitario el 9 de diciembre de 2011 haya obedecido a la falta de importación, y que en todo caso debió provocar la cancelación del registro en 36 meses contados a partir del 18 de julio de 2007. Esto es, el 18 de julio de 2010, y no a un estudio serio sobre la composición de la sustancia que se estaba comercializando en el país como el Yarucor, exhibiendo un registro sanitario que estuvo vigente, limitándose a señalar la testigo que se hizo, comillas, inspección, vigilancia y control a la empresa de Cali y que no se encontró producto en las instalaciones, sin que se observen más gestiones al respecto, pese a que la denuncia presentada por Carrillo evidenciaba los riesgos para la salud que se podían ocasionar con tal aplicación de ese producto, que en su caso había sido inoculado a más de 68 pacientes. Aún más, cuando se determinó en el juicio por el testimonio del médico Alfonso Carvajal Gómez, presidente de la Sociedad de Medicina Estética, que él también lo aplicó desde el año 2007 hasta el año 2009 en varias pacientes, pues era un producto que contaba con registro INVIMA y que la práctica de inoculación de ese medicamento era común entre sus colegas, tanto para rellenos faciales como corporales. Ahora bien, se determinó en la práctica probatoria si el INVIMA lanzó alertas sanitarias sobre el producto Yarucor mientras estuvo vigente el registro en los años 2007 a 2011, o si Carrillo Gómez pudo tener conocimiento sobre las modificaciones de usos y presentaciones del mentado dispositivo médico. Al unísono, todos y cada uno de los médicos que conceptuaron en el desarrollo de juicio, incluido el acusado, fueron contestes en señalar que el INVIMA nunca lanzó alertas sobre el uso del Yarucor, y que la única señal que se lanzó al campo médico se obtuvo del programa periodístico en el que se visibilizaron las lesiones de que había sido objeto Jessica Cediel, esto es en el año 2011. Y en relación con el hecho del conocimiento o no que pudo tener Carrillo Gómez sobre las modificaciones en usos y presentaciones del Yarucor, surgen dudas para esta sala, puesto que la funcionaria del INVIMA que declaró en juicio fue vinculada al instituto en el año 2010 y afirmó desconocer la forma en la que esas modificaciones se anunciaban al público, únicamente dando cuenta que las notificaciones de esas resoluciones se realizaban al titular del registro de forma personal, y en ese sentido podría afirmarse que esas personas, en este caso Aldemar Pérez y Abelardo Guerrero Pastés, eran los encargados de anunciarlas a sus distribuidores, a los clientes, en este caso médicos, y que lo adquirían. Entonces, existen incertidumbres sobre si para el año 2009 Martín Carrillo pudo o no conocer sobre las modificaciones que se le realizaron al registro sanitario del Yarucor, ya que no se pudo establecer cuál era la forma de acceder a la información en la página web del INVIMA, ni se determinó si esa entidad anunció cada una de las 8 resoluciones que se expidieron concernientes a este dispositivo médico desde los registros hasta el año de aplicación 2009.
ello considerando además que tanto el acusado como su colaboradora Diana Magnolia Sánchez Casas han referido haber sido estrictos en la revisión de los registros sanitarios de los medicamentos y otros dispositivos que se usaban en el consultorio y que las preguntas que se realizaron a los testigos médicos que citó la Fiscalía se enfocaron en el procedimiento para consultar información sobre un dispositivo con registro sanitario en el año en que rindieron su declaración, 2017. Es decir, nada se indagó cómo se realizaban las consultas en la época de los hechos 2009, 8 años atrás. De hecho, hay que resaltar que el distribuidor autorizado de Yalucor por parte de Medical Advanced System, señor Jorge Castellanos Félix, señaló que el laboratorio nunca le informó de una variación en la presentación o en los usos del Yalucor y que siempre conoció y distribuyó para la ciudad de Bogotá la presentación de 250 mililitros. Aunado a lo anterior, en primer lugar, Carrillo fue auditado como médico estético por la Secretaría de Salud por los médicos por lo menos 2 veces al año, entidad que debió revisar cuáles eran los procedimientos y sustancias que se utilizaban en la práctica médica del acusado. Ninguna observación se le hizo al respecto, ni hizo mención a ello en desarrollo del juicio. Y en segundo lugar, si se trataba de una sustancia adulterada, así Carrillo Gómez lo hubiese aplicado en el rostro según el uso permitido para el año 2009 del Yarucor por parte del INVIMA para el relleno de depresiones faciales. Bien pudo haberse presentado el daño en la corporalidad de cualquier paciente inoculado, pues reiteramos, el producto que se estaba aplicando era silicona líquida y no el ácido hialurónico. Ahora bien, es posible afirmar más allá de toda duda razonable que Martín Carrillo tenía conocimiento que el producto que estaba aplicando era silicona líquida y no ácido hialurónico, o que a simple vista por la experticia en su profesión podía diferenciar ambas sustancias como para haberse percatado que lo que iba a inocular en la humanidad de Jessica Cediel era un producto falsificado. Para responder al segundo de estos interrogantes es relevante acudir a los manifestados por los galenos expertos de los testigos de la Fiscalía, quienes en la vista pública señalaron que a simple vista no era posible determinar diferencias entre ácido hialurónico y un polímero, silicona u otros, ya que la textura puede ser, dependiendo del laboratorio que lo produzca, desde un líquido hasta un gel de apariencia viscosa. Así lo refirieron Iván Santos, cirujano plástico que intervino a Jessica Cediel intentando extraer la silicona que le fue inoculada, señalando que es imposible determinar a simple vista de qué sustancia se trata, y el experto doctor Felipe Kaufman, quien depuso que es difícil que un médico diferencie las sustancias, pues solo lo puede determinar el laboratorio. Y en punto al primer aspecto, esto es si Martín Carrillo conocía que se trataba de un producto fraudulento, esto es que el contenido del frasco color ámbar rotulado como Yarucor era silicona líquida y aún así decidió aplicarlo a 69 pacientes sin importar los daños que esto pudiera ocasionarles en su salud e imagen, campea una duda insalvable que, como se analizará más adelante, no puede ser sino considerada a su favor. Dilucidados estos aspectos, la sala entrará a analizar lo pertinente a la actuación de la empresa Medical Advanced System, de la que se tiene conocimiento solo por las manifestaciones del acusado y del distribuidor autorizado, puesto que la Fiscalía no llamó como testigos ni a Aldemar Pérez ni a Abelardo Guerrero Pastés, quienes fungían como los representantes legales titulares del registro sanitario otorgado a Omar de Jesús Agudelo, quien era la persona encargada del área comercial de la compañía importadora. Ha de señalarse que el acusado fue contundente al indicar que cuando salieron a la luz pública las lesiones de que fuera objeto Jessica Cediel, recibió varias llamadas por parte de Omar de Jesús Agudelo para pedirle que negociara con la víctima, que le ponían a disposición todos sus abogados y que por último empezaron a amenazarlo incluso de muerte. Por su parte, el distribuidor autorizado Jorge Castellanos Félix se limitó a señalar que cuando se tuvo conocimiento por los medios de comunicación de esta investigación, el laboratorio de Cali cerró operaciones, señalando también que tenía conocimiento que los de Cali traían la materia prima de otro país y lo mezclaban o preparaban en esta ciudad, indicando el nombre de otro directivo de la compañía de nombre William Zúñiga en una entrevista que rindió ante la Fiscalía, que en todo caso nunca fue vinculada a la adoptación por parte del ente acusador. Todo esto aunado a que la instancia únicamente ordenó en la sentencia una compulsa de copias para que se continuara investigando a la cadena de distribución del Yarucor, pero nada dijo sobre los titulares de registro Aldemar Pérez, Abelardo Guerrero Pastés, ni sobre Omar de Jesús Agudelo y William Zúñiga del área comercial de la importadora.
Ante esta connotación probatoria resulta forzado mantener el cargo de una actuación dolosa del acusado a ciencia y paciencia del saber y conocer que la sustancia aplicada provocaría los resultados finalmente conocidos y por ello imperativamente sobreviene la absolución por duda de acuerdo con el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal. Lo anterior porque la ciudadana Jessica Eliana Cediel Silva sufrió unas lesiones de orden físico y psíquico que fueron valoradas y dictaminadas por el Instituto de Medicina Legal. Pero no puede afirmarse, más allá de toda duda razonable, que estas lesiones fueron determinadas en total aceptación intelectual del curso causal de la aplicación de la sustancia en cuanto fraudulenta, silicona líquida, de principio a fin por Martín Carrillo, porque además no se acopiaron los testimonios de quienes suministraron el llamado Yalucor, sin perjuicio de lo que compete a la Fiscalía, dado que se compulsarán las copias de a los titulares de los registros por presuntos delitos contra la salud pública de que tratan los artículos 372 y siguientes del Código Penal, por la presunción de fraude en la sustancia para el cual en un principio el INVIMA concedió registros de importación, distribución y comercialización y sin perjuicio de que la víctima reclame perjuicios de orden civil, porque en este momento solo se resuelve lo concerniente a la conducta delictiva, lesiones personales dolosas de que se ocupa el derecho penal, agotándose el objeto de nuestro conocimiento. Por lo tanto, hemos visto acá que no encontramos, de acuerdo con la evolución de este caso y la cuestión probatoria, que todo lo que se hizo obedecía a una asunción o adquisición de un producto que extrañamos que la Fiscalía no haya dispuesto a investigar como un daño a la salud, cuya prescripción es mucho más amplia que las simples lesiones culposas. El mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá hace la decisión penal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve. Primero, revocar la sentencia proferida el 9 de marzo de 2018 por el Juzgado 13 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá, por medio de la cual condenó al ciudadano Martín Horacio Carrillo Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91-290-407, como autor del delito de lesiones personales a título de dolo eventual, para en su lugar absolverlo de los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía General de la Nación conforme al artículo 7º del Código de Procedimiento Penal. Segundo, compulsar copias penales contra Aldemar Pérez y Abelardo Guerrero Pastés, quienes fungían como representantes legales titulares del Registro Sanitario INVIMA 2007 DM 00814, correspondiente al producto ácido hialurónico Yalucor, Bellafón, y Omar Jesús Agudelo y William Zúñiga, personas encargadas del área comercial de la compañía importadora del dispositivo médico, según el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, por presuntos delitos contra la salud pública de que tratan los artículos 372 y siguientes del Código Penal. Tercero, declarar que contra esta sentencia no proceden recursos ordinarios, salvo el extraordinario de casación. Notificada en estrados, cumpla y devuélvase a la oficina de origen. Los magistrados Fabio David Bernal Suárez, Jaime Andrés Velasco Muñoz y Claudia Patricia Argüello Salomón. Este caso entonces aparece, para la información de las partes, aparece con aprobación de acta del 28 de febrero de 2019. Esto es en razón de los integrantes de la sala. Entonces las partes están enteradas ya cuáles son las opciones en este momento de la audiencia o entre los 5 días posteriores a las notificaciones correspondientes. Hemos terminado así la exposición de los aspectos relacionados con este caso. La audiencia ha terminado, pueden retirarse de la sala. ¿Algo que manifestar, Ministerio Público, Fiscalía y partes? Ninguna manifestación. Fiscalía. Ninguna manifestación, señor juez. Víctimas. Ninguna manifestación. Defensa. Muy acorde y muy de acuerdo con su decisión, su señoría, con la de la sala. Muchísimas gracias. Gracias, puede retirarse de la sala, la audiencia está terminado.